Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta tercera clase de Física 3, Comisión A. ¿En casa me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bárbaro, Perfecto. buenísimo. Entonces, vamos a retomar lo que veníamos discutiendo respecto del campo eléctrico. Digamos, si yo tuviese que resumir las clases anteriores en solamente dos ideas, serían las siguientes, ¿no? La primera es que tengo un campo eléctrico que se escribe igual que el campo, que el campo gravitatorio, nada más que tengo dos tipos, entre comillas, de masas, que son las cargas positivas y cargas negativas, y por lo tanto las fuerzas pueden ser atractivas o repulsivas. Y que cuando tengo una distribución de cargas genérica, puedo encontrar la fuerza total y por lo tanto el campo total como la suma de las contribuciones de cada una de las cargas o cada uno de los diferenciales de carga, ¿sí? Por el principio de superposición. Eso sería como el resumen en una línea de la primera clase. En la segunda clase hablamos sobre la ley de Gauss y esta idea de que si yo calculo el flujo saliente por una superficie cerrada, esto es igual siempre a 1 sobre epsilon 0, que es una constante universal, por la carga total encerrada. Y esto lo podía escribir de forma explícita como la integral del producto escalar entre el campo y una diferencial de superficie, donde la diferencial de superficie no es solamente un diferencial de área en el sentido estricto, sino que además tiene una normal que apunta hacia dónde está la dirección saliente de esa superficie. Y del lado derecho de esta igualdad tengo 1 sobre epsilon 0 por la integral de la distribución de cargas en todo el espacio. Y esto vale para todos los puntos del espacio, para todas las regiones posibles. Donde tengo cargas, donde no tengo cargas, donde tengo cargas positivas, donde tengo cargas negativas, no importa. Cualquier superficie saliente que yo haga, cualquier superficie, cerrada que yo haga, encuentra la normal saliente y hago esta cuenta. Y de esta manera habíamos calculado el campo eléctrico en todo el espacio de distribuciones de cargas donde la integración directa no era trivial, básicamente aprovechándonos de la simetría del espacio. Y entonces por eso habíamos reemplazado nuestra constante kappa por 1 sobre 4pi epsilon 0, porque veíamos que había un montón de integrales que iban a tener este 4pi ahí metido, y entonces redefinimos nuestra constante kappa, la constante de Coulomb, por esta nueva constante. Pero es básicamente una constante igual que la otra, el epsilon 0. Eso sería el resumen de la clase anterior y de la primera. Entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿es el campo eléctrico conservativo? ¿Es el campo? Supongo que sí, dice, porque es... ¿Tu nombre otra vez, Boris? Porque es análogo al gravitatorio. ¿Sí? ¿Cómo probarían en casa si este campo es conservativo o no es conservativo? ¿Cómo probarían esto? ¿Ideas? Mirando el potencial. ¿Eh? Mirando el potencial. A ver, ¿en casa qué dicen, perdón? Mirando el potencial, si es cuadrático, ¿no? Puede ser. Mirando el potencial. Efectivamente, queremos ver si deriva de un potencial primero, ¿no? Todavía no sabemos si deriva de un potencial. Si sabemos que hay un potencial, está todo bien. Pero entonces... Claro. A ver, podría ser, pero hay una manera más fácil. ¿Qué define si una fuerza es conservativa o no? Claro, si el trabajo depende del camino, entonces no es conservativo. Si solamente depende de los puntos iniciales finales, entonces es conservativo. ¿Estamos todos de acuerdo en casa también de que esta es una prueba relativamente fácil de hacer? ¿Sí? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces vamos a hacer justamente eso. Vamos a calcular el laburo de ir de A a B de esta fuerza, de la fuerza eléctrica. Podría calcular también el trabajo de acercar una carga nueva a este campo eléctrico. Es lo mismo, porque si yo tengo una carga que la muevo cuasi estáticamente de un punto a otro, en cada punto la fuerza eléctrica y la fuerza con la que yo estoy acercando esta carga de prueba tendrían que ser iguales y de signo opuesto.
Y entonces, fíjense, yo hago el producto escalar entre la fuerza y un diferencial de camino. Nuevamente, este diferencial de camino no es un diferencial de longitud que solamente mide el largo, también mide la dirección hacia donde apunta, es un vector. ¿Sí? Así como el diferencial de área que usamos para el flujo apuntaba en la dirección saliente de la superficie, el diferencial de longitud, les recuerdo, que apunta en la dirección tangente al movimiento. Y entonces, esto es QP, la carga de prueba que yo estoy moviendo, por el campo eléctrico generado por esta carga Q que está acá, a la izquierda, por diferencial de longitud. Entonces, antes de hacer alguna cosa, pensemos que... pensemos qué esperamos de esto, ¿no? Entonces, uno podría decir, si yo estoy muy lejos de la carga Q que genera el campo eléctrico, esta que está marcada en rojo en el pizarrón, y acerco una carga de prueba, si esa carga de prueba es positiva, la acerco, y obviamente la carga roja que está marcada en el pizarrón me la repele, porque la carga de prueba supongamos que es positiva también. Entonces, para acercarme a esta carga roja, yo tengo que hacer fuerza. Y entonces tengo que vencer esta repulsión del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, efectivamente, uno espera que no me sea indiferente acercar una carga a otra. Si yo tengo dos cargas positivas y las acerco una a otra, uno esperaría que esa configuración tenga más energía que una en la cual está muy lejos. Entonces yo tuve que hacer trabajo para poder juntar estas cargas. ¿Está bien? De la misma manera que tengo que hacer trabajo en el campo gravitatorio para alejar las cargas, para alejar dos masas, quiero decir. Bien, entonces ahora vamos a hacer, entonces QP es la carga de prueba que está por acá, digamos, y tengo que integrar el campo eléctrico cuando voy de A a B. Entonces, qué sé yo, digamos que esto es A y esto es B. Entonces, lo primero que tengo que saber es qué camino voy a seguir, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, puedo seguir este camino, puedo seguir este camino, puedo seguir un camino derecho. Justamente si el campo es conservativo, no debería importar de esto. Entonces el problema es que tendría que probar todos los caminos posibles. Tendría que parametrizar todos los caminos posibles en este integral, escribir el diferencial de L, también parametrizado para seguir cada uno de los caminos. Les recuerdo que, por ejemplo, el diferencial de L acá sería algo así. ¿Sí? Mientras que el diferencial de L, no sé, acá sería algo así. Entonces, la verdad que esto es bastante complicado, porque tendría que parametrizar todas las cosas posibles si yo pienso en el camino. Entonces, en lugar de pensar en el camino, la propuesta es que pensemos en primero el campo y hacia dónde apunta el campo. Porque tal vez, si sabemos hacia dónde apunta el campo, podamos pensar si qué camino tiene sentido integrar y cuál no vale la pena ni siquiera explorar. Entonces, ¿para dónde apunta el campo de una carga centrada en el origen, como están dibujados ahí esos ejes verdes? La dirección radial, ¿no? Como se ven en estas líneas negras, el campo eléctrico de esa carga es radial. O sea, es un EDR en R versor. Y entonces, los diferenciales de longitud que me van a contribuir a esta integral de línea son solamente aquellos que están en la dirección radial. Los que están en la dirección no radial, cualquiera de las dos direcciones tangenciales, no van a contribuir, porque el producto escalar va a ser cero. Y por lo tanto, de todo el camino que yo dibujé, solamente me interesa pensar en el camino radial. Entonces, pensando eso, lo que voy a decir es que si yo tengo que ir, lo voy a dibujar acá chiquito ahora, de A a B, está bien, puedo hacer este camino
que ahora dibujo con negro. Puedo hacer este camino que dibujo con verde. Puedo hacer este camino que ahora dibujo con azul. Lo que es importante darse cuenta es que en todos esos caminos siempre tengo que hacer el producto del campo eléctrico por el diferencial de longitud. Y como el diferencial de longitud está en la dirección R versor, perdón, como el campo eléctrico está en la dirección R versor, lo único que me interesa a mí del diferencial de longitud es lo que está en R versor. O sea, del camino verde, esta parte y esta parte no van a contribuir porque se están moviendo tangencial al campo eléctrico. Entonces, la fuerza externa o la fuerza eléctrica que estoy calculando no hacen trabajo. ¿Sí? Del camino azul, todo va a contribuir. Y del camino negro, va a contribuir algo que tiene que ver con la proyección del diferencial de longitud en la dirección del campo, en la dirección radial, y eso es el coseno de tita. O sea, el coseno de tita está midiendo el diferencial de longitud en la dirección R. ¿Sí? ¿Por acá andamos bien? Sí, todo perfecto, profe. Ahora estoy viendo que acá Matías me puso en el chat que podemos saber si es conservativo calculando el rotor. Guardá esa idea, Matías, unos 20 minutos. Profe, una pregunta. Claro. ¿Se puede hacer todo esto porque ya estás asumiendo de que es conservativo el campo eléctrico? ¿O ¿Tu no? nombre? Perdón, ¿tu nombre? Facundo. Facundo. Facundo me pregunta si puedo hacer esto porque estoy asumiendo que el campo es conservativo. No, fíjate que estoy queriendo ver si el campo es conservativo. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? El campo eléctrico, no sé si es conservativo o no es conservativo, pero sé que está en la dirección radial. Si sé que está en la dirección radial, entonces, hacer el producto del campo eléctrico por el diferencial de longitud, las únicas partes del diferencial de longitud que me importa, ¿ok?, son las que estén en la dirección radial. Entonces, de todos los caminos posibles, el verde, el negro y el azul que tengo dibujados ahí, el único movimiento que me interesa es a lo largo de la dirección radial. El movimiento a lo largo de la dirección tangencial no va a contribuir al trabajo de esta fuerza. ¿Está bien? Entonces, Sí, gracias. todavía no probé que es conservativo. Bueno, en realidad ahora sí porque puse esta transparencia, pero ahora vamos con eso, ¿sí? Entonces, el trabajo ¿sí?, es la carga de prueba por la integral entre A y B de la carga dividido 4pi epsilon 0, 1 sobre R cuadrado. Esto no es más que el campo de una carga puntual por diferencial de R. Fíjese que sale un montón de cosas afuera de la integral, y lo único que tengo que hacer ahora es integrar entre A y B 1 sobre R cuadrado diferencial de R, que lo pueden hacer fácilmente, y da eso. O sea, me queda que tengo un potencial que es menos la carga de prueba por Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre RB, 1 sobre RA. ¿Sí? Recuerden, perdón, tengo un trabajo que es ese. Entonces fíjense que efectivamente llego a la conclusión de que, como no me importa la parte tangencial, lo único que me importa es cuánto me moví en R. Pero ni siquiera cuánto me moví en R, en un sentido de que si voy y vengo en R de manera distinta. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo hago este camino de A a B, me da lo mismo que si hago el verde, que si hago el azul, que si hago el negro, pero también me da lo mismo si hago este otro camino que voy a marcar en verde. Me muevo en R, me paso y después vuelvo. Profe, una pregunta. Sí. No sé si lo dijiste, pero ¿A y B los pusiste como en cualquier lado o justo tenían que estar unidos por una recta que fuera así como radial? No, a ver, está muy bien la pregunta. La pregunta es si A y B tienen que estar en la recta radial o puede estar en otro lado. Si estuviera en otro lado, lo voy a dibujar acá. Supongo que tengo este punto y este punto que está acá. Entonces lo llegan a ver. Este llamémoslo C, este llamémoslo D. ¿Ok? Entonces, si tengo esos dos puntos ahora, yo puedo moverme tangencialmente y no hago trabajo, y después venir en la recta radial. ¿Se entiende? Voy de C a C' y después voy de C' a D. Entonces,
es cierto que yo acá hice una simplificación, que puse que A y B están en la dirección radial, ¿sí? Ambos, en la misma dirección radial, quiero decir. ¿Sí? Pero si no estuviera en la dirección radial, puedo componer ir de C a D como un movimiento tangencial más uno radial. Claro, exactamente, porque siempre... ¿Sí? Perdón, ¿quién me hizo la pregunta antes? Discúlpame. Yo, Lourdes. Lourdes, ¿se entendió eso? ¿Sí? Sí, ya está. ¿Sí? Gracias. Fíjate que obviamente va a dar lo mismo que si hago este camino, que si hago este camino, y que si hago también este camino. Porque el laburo entre A y B depende solamente de algo que va como 1 sobre RB, menos 1 sobre RA. O sea, la distancia que hay entre la carga que genera el campo y el punto en el cual, a lo largo del cual me estoy moviendo. ¿Sí? Nada más que de eso. O sea, no importa el camino. Lo primero que dijimos es que no importa la dirección tangencial, pero además sabemos que no importa si fui y vine muchas veces. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y ahora vamos genial. a lo que decía Boris. Esto esperábamos que sea conservativo, porque, como dijimos en la primera clase, la pinta de este campo es exactamente igual que un campo gravitatorio, nada más que ahora tengo dos tipos de objetos, positivos y negativos. ¿Sí? Entonces podemos decir... No, te digo, ni me sorprende. A poner acá entonces esta idea de que el campo eléctrico, ahora me olvido del trabajo. Me olvido del trabajo porque el trabajo es la fuerza por el diferencial de longitud. Lo que me importa es el campo eléctrico, y después si tengo una carga de prueba Q, Q1, Q2, Q3, Qn, las pongo ahí. Entonces el trabajo entre el campo eléctrico, el integral del campo eléctrico me da eso, y efectivamente entonces puedo pensar que derivan de un potencial. Profe, ¿puede ser que el potencial sea muy parecido al potencial gravitatorio? Claro, No, es claro. igual, Es igual, claro. ¿no? Porque... No, te digo, Ahí está. Es igual. ¿Por qué es igual al potencial gravitatorio? Porque la fuerza gravitatoria y la fuerza coulombiana, ¿sí? Son iguales, excepto que en la fuerza gravitatoria es siempre atractiva, ¿ok? Y en la fuerza coulombiana es atractiva o repulsiva según los signos de las cargas. ¿Se entiende? Y entonces puedo definir un potencial como Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R más una constante. Les recuerdo que el potencial siempre se define a menos de una constante aditiva, ¿no? Y esa constante aditiva es arbitraria y depende de dónde yo elijo el cero de potencial. En particular, si nosotros ponemos que el potencial en el infinito es nulo, entonces el término Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R, me da 0, y entonces yo tendría que elegir la constante igual a 0. Entonces, si esa constante C vale 0, es porque elegí que en el infinito el potencial sea nulo. Pero lo que tiene sentido físico es la diferencia de potencial. Yo puedo elegir esa constante como a mí se me antoje, porque siempre voy a encontrar en el trabajo diferencias de potencial entre un punto A y un punto B. ¿Sí? Sí. ¿Qué signo menos? A ver. Ahí se vio, mira. Tardó, pero se vio. Claro, lo que pasa es que depende, lo que tenés que tener en cuenta es si estás haciendo el trabajo de la fuerza externa, ¿sí? O el trabajo de la fuerza eléctrica, digamos, ¿entendés? ¿Sí? Y por eso, y además fíjate, ahora vamos a ver que, está muy bien la pregunta, pero vamos a ver que esto así como está tiene sentido, porque uno lo que espera es que cuando yo tengo dos cargas positivas, se repelan. Entonces, uno se podría preguntar, tengo dos cargas positivas, ¿hacia dónde? Una se mueve y la otra no. La que se mueve, ¿hacia dónde se va a querer mover? Se va a querer alejar. Y entonces R
tiene que aumentar para que este potencial disminuya. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Sí? Profe, Sí. te Sí. puedo preguntar una cosa, es muy chiquito, es de una boludez. Es Sí, de lo decime. anterior. Sí. Algo que no me terminó de quedar claro fue que cuando planteaste que cuando hiciste el cambio del diferencial de longitud para ponerlo con diferencial R, Sí. por algo en especial ahí el campo y el diferencial de longitud no son más un vector. Claro, yo lo que quise es, fíjate, varias cosas importantes para responder de eso. Lo primero es que, si bien la integral involucra vectores, el campo eléctrico y el diferencial de longitud, la integral no es una integral de vectores, sino que es una integral de un escalar. Porque el producto escalar entre el vector campo y el vector diferencial de longitud es un escalar. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces, este producto es un escalar. Entonces, lo que a mí me interesa es saber cuál es la dirección entre la fuerza y el diferencial de longitud. Ah, ahí desarrollaste el producto escalar así Claro. normal. Entonces, Ah, no me di cuenta, qué salame. ¿entiende? Gracias. ¿Sí? Entonces ahí Sí, va sí, es tipo la el puntito de producto escalar, ¿no? Claro, claro. A ver, esto acá, ¿sí? Esto es un producto escalar, ¿no? Sí. ¿No? Que Ah, claro, sí, a mí también me estaba cuando uno no lo confundiendo pone, eso, parece. está implícito ahí, ¿no? O sea, el producto vectorial es el que se pone explícito con una X. El producto escalar, ¿sí? ¿Está bien? Además, fíjate que esto de acá es un escalar. Entonces, esto tiene que ser un escalar también, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, Buenísimo, lo que sí. F vector por DL vector es el producto escalar entre F y DL, y eso es proyectar las fuerzas sobre el diferencial de longitud, igual que como hicieron en física 1. ¿Está bien? No, te digo, Bien. Para una carga en el origen. Perfecto. Esto es para una carga en el origen. Supongamos ahora que no tenemos una carga en el origen, sino que tenemos una carga en una posición R0. Para una carga en una posición R0, bueno, perdón. Para una carga en una posición R0, el campo ahora es lo mismo, nada más que en lugar de ir 1 sobre R, es 1 sobre R menos R0, la posición de la carga puntual. Entonces yo tengo unos ejes determinados y tendré algún vector R0, y ese vector R0 que apunta de mi origen de coordenadas a la carga es lo que tengo que utilizar para reescribir mi potencial en términos de la distancia, porque lo que importa no es la posición absoluta de la carga, sino que es la distancia entre la carga y mi punto de observación. ¿Me siguen? ¿Sí? Y entonces, como el campo eléctrico es conservativo, deriva de un potencial y lo puedo escribir como que el campo eléctrico es menos el gradiente de ese potencial. Igual que como hicimos con el campo eléctrico, con el campo gravitatorio. El potencial electrostático se mide en volts. Una unidad que a ustedes seguro los conecta con la parte eléctrica, ¿sí? Lo que está en el enchufe, 220 volts, ¿sí? Una batería de 12 volts, una pila de 1,5 volts, ¿ok? Y si bien, digamos, obviamente, históricamente, esto se vuelve claro más adelante en la historia, nosotros hoy ya nos empezamos a dar cuenta que la electrostática, este dominio de las cosas de esas interacciones que aparecen por frotar, por ejemplo, una varilla de vidrio con un suéter, se conectan con la electricidad, ¿sí? Que es el dominio de las corrientes que circulan. Esto que hoy para nosotros es obvio y que está también obvio en estas unidades, ¿sí? No era obvio en la antigüedad. Les recuerdo que escribir así es utilizar un operador que es la derivada respecto de x en x versor, la derivada de y en y versor, la derivada respecto de z en z versor. ¿Sí? Este es un operador, o sea, es
un objeto matemático que yo te lo tengo que aplicar a una función, ¿sí? Y entonces yo voy a encontrar el campo eléctrico, es derivar el potencial respecto de X, y eso va a estar en X versor, derivar el potencial respecto de Y, y eso va a estar en Y versor, derivar el potencial respecto de Z, y esto va a estar en Z versor. Esto no es la divergencia, esto es el gradiente, porque fíjate que en este caso lo que yo hice es aplicárselo a una función escalar. Entonces, aplicarle este operador a una función escalar me da un vector. El campo eléctrico es un vector, esto es un vector y B es un escalar. Y entonces es el gradiente. La divergencia, como vamos a ver, es aplicarle esto a un campo vectorial y me va a dar un escalar. ¿Está bien? Ya vamos ahí. ¿Sí? ¿En casa vamos bien? ¿Sí? Todo bien de momento. Buenísimo. Noten que además de dibujar el campo eléctrico en negro, le agregué a este dibujo las líneas de equipotencial en naranja. Estas son líneas en las cuales el potencial electrostático es constante. ¿Esto qué quiere decir? Que el potencial en este punto X es igual que en este otro punto X, que es igual que en este punto X. En todos esos puntos, el potencial electrostático vale exactamente lo mismo. Eso es fácil de darse cuenta, porque si el potencial depende únicamente de la distancia entre la carga fuente y la carga de prueba, o el punto donde yo estoy observando, todos los puntos que están a la misma distancia radial de mi carga fuente tienen el mismo potencial. Obviamente esto que están viendo tiene simetría esférica, es decir, también hay un domo que sale del pizarrón, otro que entra del pizarrón, es una esfera alrededor de la carga, no es una curva equipotencial, es una superficie equipotencial, porque esto es tridimensional. ¿Sí? Análogamente, estos puntos A, están al mismo potencial, y lo mismo los puntos, qué sé yo, C. Todos esos puntos están al mismo potencial. Los puntos A al mismo potencial, los puntos C al mismo potencial, las X al mismo potencial. Estoy dibujando las curvas equipotenciales. Noten, primero, que las curvas equipotenciales son perpendiculares en todo punto del espacio a el campo eléctrico. ¿Alguien me puede decir por qué? Claro, ¿tu nombre, verdad? Lucio, lo que me dice es, si yo me paro en un lugar cualquiera y me muevo a lo largo de la equipotencial, como la fuerza es radial, porque el campo es radial, bueno, ahí lo dibujé para otro lado, pero perdón. Como el campo es radial, el producto del campo con el diferencial de longitud es nulo, porque son perpendiculares, y entonces no hace trabajo, y entonces no puede haber una variación de potencial. O dicho al revés, es un equipotencial, porque moverme alrededor de ese lugar no hace trabajo, ¿sí? Y entonces eso implica que la fuerza y el diferencial de longitud tienen que ser perpendiculares. Entonces, en todo el punto del espacio, las curvas equipotenciales son perpendiculares al campo. ¿Sí? ¿Eso, claro con eso, sí? Bárbaro. La otra cosa que quiero que se den cuenta es que las líneas equipotenciales no se tocan. O sea, no hay ningún lugar donde tenga una línea equipotencial tocándose con otra línea equipotencial distinta, ¿no? Y como yo les dije, este potencial se mide en volts. Yo en particular, acá dibujé las cosas más o menos espaciadas en volts. Eso es, entre un anillo y el siguiente hay, póngale, no sé, 10 volts, y entre el siguiente y el siguiente hay otros 10 volts, y entre el siguiente y el siguiente hay 10 volts. Los anillos se van a hacer cada vez más separados, porque el potencial de esta cosa depende como uno sobre la distancia. Entonces, al principio, la diferencia de potencial cambia rápidamente. Cuando estoy muy cerca de la carga, la diferencia de potencial cambia muy rápidamente, y después cambia lentamente. ¿Está bien?
Buenísimo. Entonces, pensemos ahora cómo es el potencial de una carga positiva. A ver, en casa, ¿qué me pueden decir del potencial de una carga positiva puesta en el espacio? ¿Mm? Idéntico a casa? lo que ya tenías hecho recién, ¿o no? ¿Otra vez? O sea, lo mismo que lo que había recién antes. Tipo las Claro, líneas pero- equipotenciales, o sea, superficies esféricas concéntricas. Perfecto, son las superficies esféricas concéntricas, perfecto. ¿Ok? Pónganle que son esferas concéntricas estas, ¿sí? ¿Es positivo o es negativo? ¿Quién está hablando? Perdón. Ahí. Soy Alejo. Bueno, Fede. Alejo. Alejo, perdón. Alejo. No, no pasa nada. Perfecto. ¿Es positivo o es negativo el potencial? En Y este dependía punto. de la carga, así que debería ser positivo. En este punto es positivo. ¿Y en este punto que está acá? Y también. ¿o no? También. Perfecto. ¿Y en este punto? O sea, debería ser positivo en todo el espacio, Claro. excepto que aparezca una carga Perfecto. negativa. Perfecto. B es positivo en todo el espacio. Claro. El signo del potencial, ¿se acuerdan? Era Q dividido la distancia. Entonces, si la carga es positiva, el potencial es positivo en todo el espacio. Claro, exactamente. Acá estoy usando la convención de que C es igual a 0, o sea que el potencial es 0 en el infinito. Muy bien. Bueno, aparte del infinito, ¿hay algún lugar donde donde el potencial sea nulo? No, ¿no? Porque fíjense que el ¿Y en la potencial, carga o no? el potencial va como 1 sobre R. Si está justo en la carga, ¿no sería nulo? Si está justo en la carga, el potencial tiende a infinito. ¿No? A medida que yo me acerco a la carga, el potencial tiende a infinito. ¿No? Que es digamos, que es lo mismo que decir que a medida que yo acerco más las cargas entre sí, me cuesta más acercarlas un poquito más. No, todavía no estamos en imanes. Un punto a la vez, no nos avancemos. ¿sí? Estamos con electroestática, no con magnetismo todavía. ¿Okay? Entonces, si tengo el potencial que es 1 sobre R, cuando me alejo, se hace 0, se tiende a 0, perdón, pero nunca se hace 0. Y cuando me acerco a la carga, el campo tiende a infinito. ¿No? El potencial tiende a infinito. ¿Sí? ¿Todo bien, Alejo? ¿Sí? Genial. Bárbaro. Vamos ahora con una carga negativa. ¿Qué pasa con una carga negativa? ¿Cuánto vale el potencial en esa X que está ahí? Negativo, ¿no? Es negativo acá, es negativo acá, es negativo acá. Es negativo en todo el espacio por el mismo argumento que hice antes respecto de la carga positiva. Como el potencial es Q, es proporcional a Q sobre R, si la carga es negativa, el potencial es negativo en todo el espacio, y R es la distancia, entonces es siempre positivo, el potencial es siempre negativo. ¿Estamos de acá? ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, y cuando me acerco a la carga, el potencial es negativo. Fíjense que, digamos, acá se ve la primera, se ve la diferencia respecto al potencial gravitatorio que decíamos antes, ¿no? El potencial gravitatorio siempre es atractivo. Acá puede ser atractivo y repulsivo, con lo cual el potencial de un solo objeto se puede dar vuelta de signo según si el objeto es positivo o negativo. Bien. Bueno, y ahora vamos al dipolo. ¿Cómo es el campo de un dipolo eléctrico? A ver, alguien en casa primero. Cerca de la carga. Cerca de la carga negativa. ¿Cuánto es el potencial en esa X azul cerca de la carga negativa que dibujé?
Negativo. Negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tomo la posta. Cerca de cada carga, la influencia de la otra se puede despreciar porque estamos muy lejos de la segunda y muy cerca de la primera. Muy bien. Cerca de cada carga, la influencia de la otra es despreciable. Entonces, ya que estoy, voy a dibujar lo mismo. Acá, B mayor que 0. Perfecto. Cuando estoy muy cerca de una carga, la influencia de la otra es despreciable, por lo tanto el potencial se parece mucho a la de la carga que tiene más cerca. Bárbaro, buenísimo. ¿Quién me dijo eso recién? Disculpame. Yo, Vicente. Vicente, perfecto. Vicente, te hago una pregunta más. Siguiendo con tu línea de razonamiento. ¿Qué pinta tienen las líneas equipotenciales cerca de la carga negativa? También son círculos concéntricos. Son círculos concéntricos, claro. O esferas concéntricas. Porque si realmente la influencia de la carga positiva es chica, cerca de la carga negativa es como si la carga positiva no existiera. ¿Estamos de acuerdo? Y análogamente, cerca de la carga positiva, bueno, es como si la carga negativa no existiera. Bien. Buenísimo. Ahora vamos. ¿Qué pasa en el medio? Ahora, ya vamos al medio. Vamos a un lugar, supongamos un lugar muy lejano, del lado izquierdo de la pantalla, donde están las cargas negativas. ¿Cómo es el potencial? ¿Negativo o positivo? Negativo y cerca de 0. Negativo y tiende a 0, muy bien. Y en la otra esquina, cuando me voy muy lejos, pero hacia el lado positivo, ¿sí? Es positivo y también tiende a 0. ¿Sí? Un comentario para todos, acá en casa, acá en el aula y en casa. Lo que yo estoy mostrando tiene simetría de rotación alrededor del eje Z. O sea, todo lo que estoy haciendo, tienen que pensar que puedo hacer la revolución alrededor del eje Z, y eso me da las esferas correspondientes, ¿no? Pero dibujar en 3D es más difícil. Bien. Ahora vamos al medio. Pero antes de ir al medio, algunas ideas simples de análisis de función. Yo tengo una función B, es el potencial, pero es una función como cualquier otra, que depende del espacio. Entonces tengo una función B que es negativa en un lugar y que es positiva en otro. Si tengo una función que es negativa en un lugar y positiva en otro, ¿qué puedo decir? Tiene que valer 0 en algún lugar. Claro, en algún lugar tiene que tener un 0. ¿Sí? Claro, si es continuo. Está muy bien. Y es continuo, ¿no? Porque como vimos, es perfecto. Entonces, ¿cómo es? ¿Dónde se imaginan que está el 0 de esto? En el eje X. Claro, acá tengo anillos azules que son negativos si quieren, no sé, menos 100, menos 90, menos 80, menos 70, qué sé yo, y de este lado de la derecha tengo anillos que son rojos que son positivos, menos 100, 100, 90, 70, qué sé yo. En algún lugar voy a tener un anillo, ponele, de 50 conectado, que toca el mismo lugar que un anillo de menos 50, y ahí el potencial va a ser nulo. Tanto para los que están acá como los que están en casa, noten que todo el tiempo estamos usando algo implícitamente sin decirlo. Estamos usando que vale el principio de superposición. Porque decimos, el campo acá es la suma de esto más esto no importa, puedo sumar, etc. Estamos usando el principio de superposición, que si vale para los campos, tiene que valer para los potenciales también. Ahora vamos a ir a eso un ratito. Entonces, por simetría igual, acá saben dónde está ese punto, ¿no? ¿Dónde vale 0? ¿Dónde vale 0? Claro, acá vale 0. Porque la distancia que hay entre la carga negativa y el centro es igual que la que hay entre el centro y la carga positiva. Ahí vamos, está muy bien, ahí vamos. Entonces en el medio
el potencial vale 0. Perfecto, el potencial vale 0. Pero como me indica, ¿me repetís el nombre? Manuel. Tomás Manuel. Sí, Manuel. El campo, el potencial en todo el eje X, en realidad, es nulo. Claro, porque fíjense, lo que me importa es esta distancia, que es exactamente igual a esta distancia. Y por lo tanto, ¿sí?, el campo ahí tiene que ser nulo. Dicho de otra manera, el potencial es Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 dividido R menos, con signo menos, más 1 sobre R más, donde R más, donde R menos es la distancia al eje, a la carga menos, y R más es la distancia a la carga más. Y este menos, y ambos tienen la misma carga Q. Entonces, bueno, eso se hace 0 en ese lugar. Una consulta. Sí. Sería, digamos, mirándolo en 3D, sería como un plano, ¿no? Donde sería Claro, nulo. exactamente. En realidad, este eje rosa que dibujé yo, el eje X, es un plano que sale del pizarrón o de las pantallas de ustedes, ¿sí? Exactamente. Claro, claro. No es una línea equipotencial, es un plano equipotencial, ¿sí? Siempre son superficies equipotenciales lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, son esferas equipotenciales cerca de la carga y un plano equipotencial en el eje X, que sería el plano XY, digamos, ¿no? Claro, y eso habías dicho que sería como la unión de las esferas que tuvieran como las cargas iguales en módulo, pero bueno, o sea, como que no lo puedo visualizar. No, claro que no. Lina había dicho que el potencial es 0 cuando tengo una esfera con un voltaje, con un valor, con otra esfera del mismo valor que se tocan. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Y entonces, en este punto pasa. Lo que hay que darse cuenta es que es 0 también si tengo otra esfera distinta que toca, otra esfera distinta. Déjame terminar de dibujarlo bien. Uy, esta es la alarma. Bueno, tengo una esfera, ¿ok? Y en la roja tengo otra esfera. Suponete que la esfera esta de que está acá es la esfera de, no sé, menos 100 volt, ¿ok? Y esta es la esfera de 100 volt. Ah, claro, es como que en el plano te va dando primero un punto y después como círculos hasta que se forma el plano, ¿no? Ponele. No es que es la misma esfera que te da todo ese plano, sino que son infinitas esferas, ¿ok? Cada una de ellas con un potencial distinto, y que la unión de todos los puntos donde esas esferas azules y rojas se tocan es 0. ¿Se entiende? Claro, claro, sí. Perfecto. Entonces esta esfera azul, perdón, es distinta a esta esfera azul. ¿Está bien? Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Todo esto es así de lindo porque justo, o sea, es todo simétrico y con la misma carga y todo, ¿no? Exacto. Todo esto es simétrico. Siempre como casos de estudio, los primeros que estudiamos son casos simétricos, ¿sí? Porque son más fáciles de entender las ideas del potencial, pero después se puede expandir a lo no simétrico, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño Perdón que te interrumpa, antes de que vayamos al coso. Si tengo una carga muy fuerte, ¿podría anular el potencial de una mucho más chica? Está muy bien la pregunta, ¿no? Fíjate, si uno de estos términos, que es, vos lo que decís es,
Claro, fíjate que si yo tengo Q sobre R, sobre, digamos, R más Q sobre menos sobre R menos, ¿ok? Voy a tener una superficie de potencial nulo, seguro, ¿sí? Por lo mismo que tengo acá. Pero no se puede anular el efecto porque esto, digamos que sería la carga chiquita, por ejemplo, nunca es nula, digamos. Solamente tiende a cero, ¿está bien? Claro. ¿Sí? Efectivamente, digamos, desde un punto de vista práctico es cierto lo que decís. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un intervalo y seguimos. ¿Sí? Joya, gracias. Listo, profe. Buenísimo. Entonces, ahí está. Entonces nos habíamos quedado en calcular el campo de este dipolo. Y habíamos llegado a la conclusión que en el plano XY, o sea, el perpendicular a Z, centrado en equidistante de las partículas negativas y positivas, había un plano con potencial nulo, que del lado izquierdo tenía, era todo negativo, del lado derecho es todo positivo, ¿sí? Y cerca de las cargas tengo una distribución de esferas equipotenciales que son justamente esféricas, muy similares a la de una carga puntual. ¿Está bien? Todo eso habíamos llegado a conclusiones charlando. Entonces, lo que vimos... ¿Avanza? Un momento. Bueno. Habrá que esperar un poco. Sí, esperen un poco en casa. Bueno, entonces, volviendo atrás, teníamos un potencial que era negativo del lado izquierdo del plano XY, positivo del plano derecho del lado derecho del plano XY, esferas concéntricas alrededor de las cargas, cuando estoy muy cerca de las cargas, porque a las otras no importa, y nulo en todo el plano XY. Como decía antes, esto vale porque vale el principio de superposición. Habíamos dicho antes que el campo de una distribución de cargas, ya sea una distribución de cargas continua o discreta, la puedo pensar como cada carga o cada diferencial de carga contribuye al campo total como si las otras no existieran. El campo es simplemente la suma o la integral de las contribuciones de cada una de las cargas o las diferenciales de cargas. Y lo mismo vale para el potencial. El potencial total es pensar que cada carga o diferencial de carga contribuye como si las otras no existieran. ¿Por qué es cierto esto? Bueno, porque si aceptamos el principio de superposición para los campos, bueno, pasar de los campos al potencial, para un lado y para el otro, eso viene integrar o derivar. ¿Sí? Integrar para calcular el trabajo de una fuerza, por ejemplo, o derivar porque el campo es el gradiente del potencial. Y esas dos operadores, esas dos operaciones, son lineales, entonces la suma de las derivadas es la derivada de la suma. Entonces yo puedo pensar cada una de las contribuciones y después sumarlas para encontrar el potencial. Bien. Entonces, esto que acabo de decir se puede escribir matemáticamente de la siguiente manera. El campo de una distribución discreta de cargas
es la suma de todas esas cargas. De la suma de los campos de cada una de esas cargas, perdón. El campo de una distribución continua de cargas es la integral de las contribuciones de cada uno de esos diferenciales de cargas. Análogamente, el potencial de una distribución discreta de cargas es la suma de los potenciales de cada una de esas cargas individuales. Y el potencial de una distribución continua de cargas es la integral sobre esa distribución de cargas de las contribuciones de cada uno de esos diferenciales de cargas. Entonces, creo que esto es bastante intuitivo. Entonces, todo lo que hicimos antes para el dipolo eléctrico, fíjense que esto que yo estoy diciendo lo estábamos usando implícitamente. Buenísimo. Entonces, uno se podría preguntar, ¿por qué si yo ya tengo una manera de calcular los campos, me interesa describir los potenciales? ¿No? Yo ya sé, del lado izquierdo está cómo calcular el campo de cualquier cosa. ¿Por qué agrego una nueva variable física, los potenciales, como un cálculo extra? ¿Sí? Y vamos a ver durante toda la materia que esto no es solamente un capricho, sino que es una herramienta enormemente valiosa para un montón de circunstancias. En primer lugar, hay algo obvio que se ve de esta ecuación que está presentada ahora en el pizarrón. En los campos tengo que hacer tres integrales, porque tengo que hacer la integral para el campo en X, en Y y en Z. Mientras que en el potencial tengo que hacer una única integral, porque es la integral de algo escalar. El potencial electrostático es escalar, el campo eléctrico es vectorial. Entonces el número de integrales que yo tengo que hacer es menor para el potencial. Es cierto, si después quiero calcular el campo, tengo que calcular el gradiente después. ¿Sí? Pero en general derivar es más fácil que integrar una distribución arbitraria de cosas. En segundo lugar, el potencial, como ustedes se van a dar cuenta, lo vamos a conectar inmediatamente con la energía. Y entonces para poder convertir energía electrostática en cinética o otro tipo de cosas, nos va a servir tener el potencial y no la fuerza. Entonces hay un montón de problemas que hacer las cuentas a través del potencial es mucho más razonable que hacerlo a través del campo. ¿Sí? Pero igual eso se va a ir viendo a lo largo de la materia sin problema. Bien, entonces ahora, si la pantalla me lo permite, quería mostrarles este principio de superposición otra vez en un Jupyter Notebook. Entonces, ¿están viendo en casa el Jupyter Notebook? ¿Sí? Sí, se ve. Este es el mismo Jupyter Notebook que yo les mostré antes, ¿sí? Que está en Google Colab y que también voy a poner en el campus, como puse otra vez. No sé si pudieron correrlo, yo les puse en el campus todo esto, simplemente tienen que hacer clic, abrirlo y corre, digamos, no es muy complicado. Y básicamente lo que tiene esto, esperen que voy a calcular todo. Entonces, Sí, pero quería llegar hasta acá, un minutito, ¿Así está todo bien? Bien, ahí está andando. Bárbaro. Entonces, lo primero es calcular el campo, que ya lo hicimos antes. Ejecutar todo. Entonces, lo mismo es, es lo de antes, nada más que en lugar ahora de poner le puse explícitamente calcular campo, pero es lo mismo. La misma función que les había mostrado la primera clase. Y después calculo el campo de una distribución, igual que antes. Ahora está calcular el potencial. Y fíjense que es lo mismo que antes, nada más que cambió la cuenta que hago. Si ustedes se acuerdan, antes hacía una cuenta en la cual tenía. Primero devolví una tupla, ¿no? Porque el campo electrostático es un vector, entonces tenía que devolver el campo en X, en Y o en Z. Bueno, en X sí, porque acá era 2D, pero era una tupla. En cambio acá devuelvo un escalar, Q sobre el denominador,
sea Q sobre la distancia, Q sobre R, Q sobre la distancia entre la carga de prueba y la carga fuente, o en realidad el punto de prueba y el punto donde tengo la fuente, para X y para Y. ¿Sí? Y la hipotenusa simplemente me da la distancia ¿sí? pitagórica entre esos dos puntos. ¿En casa me siguen? ¿Lo están viendo bien? ¿Sí? Sí, profe, sí, perfecto. Bárbaro. Y calcular el potencial de una distribución en una grilla. Ahí estamos. Entonces, estábamos acá. Lo único que hago de diferencia, se ve la pantalla ahí, ¿no? ¿Están todos viendo el potencial? Sí, se ve mejor. Genero un potencial, bueno, lleno de ceros, y después lo que hago es lo lleno con el potencial de la partícula 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, y así voy sumando sobre cada una de las partículas. Y después lo que hago acá es dibujar el potencial igual que antes. Lo que pasa es que lo que le agregué, voy a dibujar el de dos partículas, le agregué una función que además de dibujar el campo, uso esta función que se llama contour, que me dibuja las líneas, ¿sí?, de nivel de una función tridimensional, si quieren. ¿Por qué es tridimensional? Porque es en X, Y en el plano, y la intensidad del potencial es como la tercera dimensión. Entonces fíjense que yo puedo dibujar el campo de esto, y el potencial. Entonces tengo las líneas de campo que se ven claramente acá del dipolo, igual que la vez pasada, y tengo estos círculos concéntricos, que son las equipotenciales, que efectivamente se parecen a círculos concéntricos, pero si las miran bien en detalle, son más círculos concéntricos cerca de las partículas y son más distintos a un círculo lejos de la partícula. ¿Sí? Y acá en el medio tendría la línea equipotencial nula. ¿Sí? Algo interesante también que pueden hacer si quieren es... algo que pueden hacer también si quieren es la siguiente. Cambiando esto que dice contour por la función que se llama contour f, además de graficar las líneas de contorno, las líneas de nivel, llena el contenido de distintos colores. Entonces se puede ver acá. Si yo ejecuto esta línea otra vez, ¿sí?, que me parece que queda más claro la idea de que los círculos son concéntricos cerca de la partícula, pero no son concéntricos lejos de ella. ¿Sí? ¿En casa lo ven también? Sí, se ve bien. Sí, sí, Se ve bien. perfecto. Un comentario que es importante. No es que no haya un círculo acá. Sí lo hay. Lo que pasa es que cuando uno dibuja unas líneas de nivel, dibuja una determinada cantidad de líneas. Por ejemplo, dice la que hay 10 volts, 20 volts, ¿no? Igual que cuando uno dibuja un mapa. Si yo dibujo un mapa topográfico, que yo dibujo, no sé, todos los puntos que están a nivel del mar, todos los puntos que están a 100 metros sobre el nivel del mar, todos los puntos que están a 200 metros sobre el nivel del mar, todos los puntos que están a 300 metros sobre el nivel del mar. Obviamente hay puntos que están a 250 metros sobre el nivel del mar, pero yo elijo dibujar algunas líneas y no todas. ¿Se entiende? ¿Sí? Bárbaro. Entonces, yo acá dibujé algunas arbitrarias, podría haber elegido otras. Bien, esto también va a estar subido para que puedan jugar con esto. Está bueno para ganar un poco de intuición. Bien, entonces ahora volvamos a nuestra presentación, si podemos. Y bien. Bueno, entonces ahora hagamos el campo de dos cargas positivas, como antes. Otra vez es simétrico, y ahí sí leí por allá,
En el parcial va a haber algunas cosas simétricas, otras cosas asimétricas. ¿Sí? Obviamente lo divertido está en lo asimétrico. Así que eso se los dejo para el parcial. Pero para entender las ideas, lo simétrico ayuda un montón. ¿Sí? Después igual vamos a desimetrizar esto, que es interesante también. A ver, en casa, ¿quién me puede decir cómo se ve el campo de estas dos partículas cargadas bien lejos? El potencial. Va a ser positivo en todo el espacio, ¿no? El campo va a ser positivo en todo el espacio. Perfecto. Y además, el potencial va a ser positivo en todo el espacio. Muy bien, sí. Y el campo va a ser repulsivo. Bien lejos va a ser 0. Bien lejos va a ser 0. Muy bien. Y un poquito antes del infinito, ¿qué va a ser? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo son las superficies equipotenciales cerca del infinito? ¿Sí? Claro. ¿Sí? ¿En casa? ¿Quién estaba por hablar? No, yo pensaba que van a ser más amplias porque contribuyen dos cargas positivas. Claro, contribuyen ¿No? dos cargas positivas, y si estoy muy lejos, la distancia que hay entre una partícula y la otra es irrelevante. Y entonces, muy lejos, las superficies equipotenciales son esferas como si vinieran de una carga del doble de cada una de ellas, ¿no? O sea, de la suma de la carga 1. Uy. Perdón, ¿no? Lejos es como si yo tengo Q1 y Q2. Entonces, lejos, yo tengo Q1 más Q2, y esa es como la carga total, y muy lejos tengo Q1 más Q2 sobre R como potencial. Y entonces, bien lejos, las superficies equipotenciales son esferas como si fueran de una sola carga, porque no importa que sean dos muy lejos. ¿Se entendió? Sí, sí. Y como me dijeron al principio, el potencial es siempre positivo. No hay ningún punto del espacio donde el potencial sea nulo. ¿Sí? Bien. Tengo una pregunta para ustedes ahora. Pero voy a ir para adelante. Bien, estos son los gráficos de los tres ejemplos que di. La carga sola, el dipolo eléctrico y a la derecha las dos partículas cargadas con igual carga. En rojo están las líneas de campo, en cian, celeste, están las superficies equipotenciales. Nuevamente les remarco, las superficies equipotenciales son perpendiculares a la línea de campo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es una pregunta. ¿Ok? Vamos a empezar por la partícula esta, que está sola, ¿no? Todos estamos de acuerdo que ir de A a B es lo mismo. Ir derecho, ir con una curva así, todos esos caminos hacen el mismo trabajo, porque derivan de un potencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Buenísimo. Entonces, supónganse que yo quiero ir en este caso al centro de esta distribución, o sea, al origen. En el caso donde tengo dos partículas cargadas, una negativa y otra positiva, quiero ir a ese centro. Y arranco con una partícula que está cargada a la derecha de la partícula positiva, y supónganse que es una partícula con carga positiva, y la empiezo a acercar. ¿Me cuesta o me es fácil llevar esa partícula cargada positivamente hasta en ese camino que hice ahora? Me cuesta, ¿no? Cuesta. Porque la partícula roja es repulsiva, o sea, perdón, la partícula roja es positiva, entonces la interacción es repulsiva. Perfecto. Llego hasta acá y ahora me muevo por este camino. Por ese camino, que está en verde.
¿Sí? ¿Me cuesta o tengo, digamos, tengo una fuerza a favor que me impulsa? No me cuesta, pero tampoco, ni una ni la otra, ¿no? Claro, moverte por esta línea verde es gratis, porque es una curva equipotencial. ¿Sí? La fuerza eléctrica no es... la fuerza eléctrica es perpendicular al movimiento que yo estoy haciendo. Buenísimo. Ahora vamos a eso. Un segundito. Perfecto. Está muy bien la pregunta. Dame un minuto. Termino y hago este camino que ahora marco en azul. Ahí me cuesta o es fácil hacer ese movimiento. Es fácil, ¿no? Porque la partícula roja empuja a mi partícula de prueba, ¿sí? Y llego hasta ahí. Claro. ¿Está bien? Buenísimo. Ahora hagamos lo mismo del otro lado. ¿Estamos todos de acuerdo que puedo repetir? Y es exactamente igual. Nada más que ahora, en este primer tramo, es fácil. Después tengo un tramo en el cual no gasto nada. Y después tengo un tramo al final donde es difícil moverme. ¿Están todos de acuerdo? ¿En casa también lo ven eso? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay algo interesante. Y ahora arranco acá. Y hago este camino. Bueno, supóngase que es derecho. ¿Ok? Arranco en el punto que marco con la A. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hago ese camino? ¿Otra vez? Es nulo en todo el recorrido. Muy bien, es el mismo que ir por el radio de las cargas, o sea, es una equipotencial. ¿En casa qué me decían? Perdón. El potencial es nulo en todo el recorrido. Claro, el potencial es nulo en todo o sea, es nulo, pero que el potencial sea nulo no es tan importante como que no me estoy cambiando de línea de potencial. Estoy siempre en la misma equipotencial, ¿sí? Digo, podría ser nulo, podría ser 28, podría ser lo que sea, ¿ok? Pero es constante. Y por lo tanto, hacer este camino desde A hasta el origen, ¿sí? No hace trabajo, porque me estoy moviendo por una curva equipotencial. ¿Entendió eso? ¿Sí? Ahora, fíjense que si el potencial en el infinito es nulo, ¿ok? Y esta curva es nula, entonces quiere decir que el trabajo de llevar una carga por este camino que estoy marcando en rosa hasta acá, el trabajo total es nulo. ¿Se entiende eso? Y el trabajo total por esta otra que marco ahora en rosa también es nulo. Yo no entendí por qué. ¿Por qué? Yo tampoco. Muy bien. O sea, entiendo lo de la parte equipotencial, que ahí es gratis, pero para llevarla no es gratis. ¿No? Claro. Claro. Un comentario, ¿no? Acá, cuando digo gratis, me refiero al tema del laburo, ¿no? O sea, me parece que todos en física 1 les debe haber molestado cuando te dicen, bueno, si yo subo la escalera y después la bajo, no hago trabajo, ¿ok? Porque voy al mismo, estoy en un lugar de un potencial gravitatorio y después subo y después vuelvo al mismo lugar, ¿ok? Eso no significa que no te canses, ¿no? ¿Está bien? Sobre todo después de la cuarentena uno se cansa más que antes. Pero lo que estoy hablando es desde el punto de vista del cálculo del trabajo de la fuerza, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, esta línea vertical que está justo pasando por el origen es una línea de potencial nulo. Estamos de acuerdo con esa, ¿no? Y en el infinito tengo potencial nulo también. Entonces, si yo camino por la línea que está vertical acá, de potencial nulo, eso no hace trabajo. ¿Eso lo entendieron todos? ¿En casa también? ¿Hay alguien que no lo entendió? No, eso está bastante claro. Eso está clarísimo, perfecto. Entonces, ahora lo que yo digo es, dado que si yo arranco en cualquier otro punto del espacio con potencial nulo, por ejemplo, agarro en A, ¿ok? O arranco en este punto que está, acá lo voy a marcar con B, supóngase que este punto es muy lejos, ¿ok? Este punto que está acá, todo este tramo
la partícula roja es repulsiva, ¿sí?, con la partícula que yo estoy atrayendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? El campo ahí es repulsivo. Sí. En todo este lugar, el campo es perpendicular y no hago trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, en todo el primer tramo, digamos entre B y B', me costó trabajo llevar la partícula hasta ahí. Entre B' y C, que está ahí, no me costó trabajo. Y después tengo un tramito chiquito que está marcado en azul, que ese tramito chiquito que está marcado en azul es mucho más corto, y es el que me lleva de C a el origen. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿En casa estamos de acuerdo con eso? Sí. Buenísimo. Sí, sí. Entonces fíjense que a pesar de que ese tramito es mucho más corto en distancia, el campo es mucho más intenso ahí. ¿Sí? Porque tengo el campo de la partícula B, ¿sí?, y tengo también el campo de la partícula positiva y el campo de la partícula negativa. ¿Se acuerdan que la intensidad del campo está asociada a la densidad de líneas de campo? Entonces, fíjense, en esta zona que yo dibujo en verde, tengo todo este arco para tener 3 líneas de campo. ¿Está bien? En cambio, si yo dibujo este arco de este lado, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas de campo. ¿Ok? Así que entre las dos cargas, el campo es al menos 9 veces más intenso que a la derecha de la carga positiva. ¿Se entiende? Y si el campo es 9 veces más intenso, moverme un poquito en distancia hace más trabajo que moverme ese mismo poquito en otro lado. ¿Se entendió en casa? Sí. Entonces, Sí, ahora muchísimo más claro. el laburo que hago acá es el mismo laburo que hago en esto, pero de signo opuesto. Una consulta. Sí. No me termina de quedar claro cómo es justo ese mismo trabajo, porque yo me imagino que por ahí estas dos cargas podrían estar como más separadas, y por ahí, claro, las líneas de campo ahí son un poco menor, pero más distancia, pero no entiendo cómo justo se equipara con el primer tramo, digamos, de B a B', que sale del infinito, o sea, que empieza en el infinito, digamos. Exacto. Perdón, puse este ejemplo a propósito porque es un poco antiintuitivo, pero y además no estoy haciendo ninguna cuenta específica, porque, ¿está bien? Sí, sí. Y porque quiero justamente aprovechar y que hagan crisis con la idea con algunas ideas preconcebidas y terminen de cerrar en su cabeza el tema del potencial, ¿no? En lo que me estoy parando yo es en el hecho de que si yo tengo un potencial igual, moverme por esa línea que el potencial no hace trabajo. ¿Ok? Y que como es un campo conservativo, justamente, no depende del camino. ¿Está bien? Entonces, sí. Lo voy a hacer, voy a intentar simplificar el dibujo ahora, ¿ok? Esto era, suponete que ahora voy a hacer 2 caminos. Agarro, empiezo en este punto que está acá, perdón, este punto que marqué con una X, ¿ok? Que suponete que está en el infinito hacia la derecha de la pantalla, ¿ok? Sí. ¿Está bien? Y hago este camino. Radial, 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 radial. Después hago equipotencial, radial, radial, radial. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo que me moví desde el infinito hasta el origen? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, agarro este punto que está acá. Agarro este punto que está acá abajo en A. Sí. Y me voy desde el infinito hasta el origen también. Ah, claro, ahí tienen como los mismos puntos de partida y llegada, Claro. y uno te hace, entonces tiene que ser como equivalente, ¿no? Exactamente. Entonces, si tiene el mismo punto de partida y el mismo punto de llegada, la diferencia de potencial es la misma, ¿ok? Porque la diferencia de potencial depende solamente del inicio y del final, y entonces el trabajo de las fuerzas conservativas tiene que ser el mismo. Claro, claro, ahí bien? se ve mucho mejor, ahí ¿Está no bien? lo había entendido Perfecto. antes.
Buenísimo. Esa es la idea. Entonces, fíjense qué loco. Yo me puedo mover por un lugar donde hago trabajo, después no hago nada y después, entre comillas, me devuelven trabajo, ¿ok? O puedo moverme por una línea equipotencial cero y llegar al mismo punto. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, ahí se reentendió, gracias. Buenísimo. Profe, Sí. perdón que siga con esto. Yo no entendí muy bien por qué o sea, la parte chiquitita te devuelve el trabajo. O sea, entiendo que hace el mismo trabajo que hacer una gran distancia, pero con poca energía, no sé cómo decirlo. Claro. Pero, ¿por qué tiene que ser negativo y compensar al otro? ¿Y por qué no suma trabajo? Porque yo lo que digo es que el potencial en este lugar, en el origen, es nulo. ¿Está bien? Si el potencial en el origen es nulo y el potencial en el infinito es nulo, la diferencia de potencial entre el infinito y el origen es nulo. Claro, entonces el trabajo es cero. Claro, entonces la suma de todos los trabajos parciales por todas las partes tiene que dar cero. Claro. Entonces, de una. si en esto no hace trabajo, en esto sí y en esto sí, bueno, se tiene que compensar de alguna manera, ¿sí? Claro, de alguna manera, de una. Claro, ahora, es lo que decíamos, perfecto. Este lado tengo una fuerza repulsiva y de este lado tengo una fuerza repulsiva, ¿ok? Pero en uno se opone al movimiento y en el otro está a favor del movimiento, exactamente. Claro, lo que pasa es que eso no alcanza, porque te hace falta también saber que la intensidad del campo es distinta. Del lado derecho de la carga positiva, la intensidad del campo es menor que entre la carga positiva y la negativa. Entonces, la diferencia acá estoy yendo literalmente desde el infinito hasta este punto que estoy marcando ahora con un círculo. Ese recorrido infinito hace el mismo trabajo que un recorrido finito a la izquierda. ¿Sí? ¿Alguien en casa hay una pregunta? Perdón. Sí. Bueno, Ahora- dejo y ahí pregunto. Si alguien tiene una pregunta. Bueno, dale. Yo tengo una pregunta con esto, que si yo hago el mismo recorrido en donde está el cursor ahora, ¿no? Sí. Del 0, donde es contrario, digamos. Sí. Pero en vez de ir desde el infinito, desde el otro lado, lo agarro, ponele a mitad de camino. ¿Por qué tendría que ser exactamente igual? O sea, no importa dónde yo ponga el punto del otro lado, siempre que recorre la misma distancia del lado izquierdo es lo mismo. Claro. ¿Arranco ahí? ¿Decís vos? Sí, arranco ahí o arranco en otro punto y hago el mismo recorrido, pero del otro lado. Si arranco ahí, sí. Ir hasta el origen no me va a dar trabajo nulo. Porque bien. fíjate, a ver, una manera de pensarlo es la siguiente. Bien. ¿Sí? Está bien. Pero igual me gusta la pregunta porque aprovecho para mostrarles algo. Digamos, si ustedes lo piensan gráficamente, fíjate, a la derecha de la carga positiva hay como círculos que cada vez se separan más en distancia, ¿no? Y acá a la izquierda, ¿sí? Están más apretados. ¿Ven? Le voy a mostrar otra cosita. Esperen un segundo. Miren, la distancia, esta que está acá, que estoy dibujando en verde, a la derecha de la carga positiva, es más grande que la misma distancia, que la distancia entre los mismos círculos del lado izquierdo. Eso lo ven todos, ¿no? Entonces, del lado derecho los círculos están más apretados que del lado izquierdo. Perdón, del lado izquierdo de la carga positiva, los círculos están más apretados que del lado derecho. ¿Lo ven en casa eso? ¿Sí? Sí. Y ahora con tu pregunta, fíjate, supóngase que arranco de este punto X que no está en el infinito. ¿Ok? Este punto X, no sé dónde exactamente, pero será parte de un círculo deformado, qué sé yo, que llega por ahí, digamos, no sé, ponele. ¿Ok? Bien. Y entonces, el trabajo va a ser nulo si hago este camino hasta ese círculo deformado que está un poquito antes del origen. ¿Por qué? Porque es equivalente a moverse por este equipotencial. Quedó clarísimo ahí. Buenísimo. Bárbaro. Bueno. Gracias. Y ahora vamos al tercer ejemplo, de las dos cargas positivas. Fíjense lo primero que se ve claramente. A medida que me alejo, tengo... perdón, algo que no se ve en este gráfico, que esto que estoy mostrando, es que acá las líneas cianes son siempre
está en el mismo color, cuando en realidad recuerden que el potencial de la carga negativa es negativo y el potencial de la carga positiva es positivo. Entonces, estas líneas en realidad son menores que 0 de potencial y estas son mayores que 0, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos con esto, con las cargas, dos cargas positivas. Fíjense que a medida que yo me alejo, la carga es como si yo tuviera dos cargas solamente. Entonces, muy lejos va a ser un círculo. Entonces, a medida que me acerco, se va deformando el círculo, pero sigue un círculo que es una esfera, ¿no? En 3D. Pero a medida que me estoy acercando al círculo, a las dos cargas, estas dos cargas se vuelven, se va viendo la estructura interna de este sistema de cargas. ¿Ok? Y otra vez, muy cerca de las cargas, tengo círculos, como ustedes me habían dicho. Lo raro de esto es que tengo acá una línea equipotencial que forma este 8, no sé si lo llegan a ver. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, yo les dije que dos líneas equipotenciales nunca se cruzan, a menos que sea la misma línea equipotencial. Así que en realidad, este pedazo de acá, de la izquierda, que está marcado en rojo, tiene que tener el mismo potencial que este pedazo que estoy marcando en verde. Porque es la misma línea equipotencial. Se tocan. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso, sí? Pero entonces yo me puedo mover por ese 8 sin hacer trabajo de ninguna manera. Entonces, fíjense una cosa que es importante. Las líneas de campo están siempre, como os dije, perpendicular a las equipotenciales. ¿Sí? Y entonces, yo mirando uno, puedo saber el otro y viceversa. Bien. Vamos entonces a recordar nuestro viejo ejemplo, de la clase pasada, no es tan viejo, de un cascarón esférico cargado. ¿Se acuerdan cómo era? ¿No? Teníamos una esfera que estaba cargada en superficie con densidad de carga sigma. ¿Se acuerdan eso? Y utilizando la ley de Gauss, el hecho de que el flujo saliente a una superficie cerrada es igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada, habíamos encontrado la clase pasada que el campo eléctrico era primero radial, por simetría, y dependía solamente de R, por simetría, pero además era nulo adentro de la esfera, y después decaía como 1 sobre R cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿En casa también? Sí, sí. Bárbaro. Sí. Entonces, antes de hacer nada del potencial, pensemos qué esperamos para el potencial. En el infinito, el potencial vale 0. Vamos a definirlo así. Y ahora yo tomo una partícula cargada de prueba y la acerco a esta esfera infinita. A esta esfera, perdón, cargada en superficie. La acerco, la acerco, la acerco. ¿Qué esperan? ¿Una fuerza repulsiva o una fuerza atractiva? Claro, depende del signo de sigma 0. Si sigma 0 es positivo, la fuerza tiene que ser repulsiva. Claro. Como yo acá dibujé el campo eléctrico, acá ya vemos que este campo eléctrico se corresponde con un sigma 0 positivo. ¿Sí? O sea que si bien la ecuación vale para sigma 0 positivo o negativo, el gráfico vale para sigma 0 positivo. Nada más. ¿Está bien? Entonces, a medida que me acerco, tengo que voy a tener una fuerza repulsiva. Esto tiene sentido, ¿no? Les recuerdo que la fuerza, ¿sí?, es menos la derivada del potencial, ¿no? Entonces, la fuerza es menos el gradiente del potencial. Entonces, fíjense, si el potencial decae como 1 sobre R cuadrado, el signo del gradiente es negativo.
el gradiente apunta en la dirección antirradial. Entonces, menos el gradiente apunta en la dirección radial. Y por lo tanto, perdón, acá me estoy olvidando algo, ¿no? La fuerza sobre la carga, así decir, ¿no? Gracias, el campo. Perfecto, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ve acá. El potencial tiene que decaer tiene que decaer con R para que para que el campo sea positivo en la dirección radial y decayendo también. Perfecto. ¿Sí? Se ve bien, ¿no? Ahora, hay un cambio sustancial y es este. El potencial acá es constante. ¿Quién en casa me puede contar por qué el potencial ahí es constante? ¿En casa? ¿Alguien? Y como el campo es cero, adentro de la esfera te podrías mover libremente, o sea, es como una zona equipotenciada constante en toda la esfera, ¿no? Exactamente. Como el campo acá es nulo, el trabajo entre cualquiera de dos puntos A y B que estén adentro de la esfera es la integral de la fuerza por el diferencial de longitud. Pero la fuerza es la carga por el campo. Si el campo es nulo, la fuerza es nula, el trabajo es nulo. Y por lo tanto, todos los puntos adentro de la esfera son puntos equipotenciales. ¿Sí? Una pregunta. ¿Eh? No, pregunta. Sí, lo que iba a decir es que, fíjate, lo que nos queda pensar es por qué es equipotencial e igual a este valor de acá, ¿no? O sea, podría ser equipotencial y en otro valor. ¿Está bien? Eso nos queda para pensar un poco, ¿no? ¿Por qué justo el campo, el potencial acá, vale el valor del potencial a la derecha de R? ¿Sí? ¿Por qué no hay saltos en el potencial, no? Fíjese que el campo eléctrico tiene un salto, el potencial no tiene un salto. Si el campo eléctrico fuese un valor constante adentro de la esfera, diferente a cero, sí, ¿también pasaría esto de que el potencial sería constante y que se pegaría bien a la curva? No, está muy bien la pregunta. Bancame 2 minutos para eso, ¿sí? No, 2 minutos no, 10 minutos, ¿sí? Ya llegamos a esa pregunta. ¿Sí? Entonces, alguien había hecho una pregunta al principio, no me acuerdo quién, que me había hablado del rotor. Matías, ¿era? Vamos a tu pregunta. Entonces, fíjense lo que hicimos. La clase pasada nos concentramos en usar la ley de Gauss, o en encontrar la ley de Gauss, que me decía que el flujo a través de cualquier superficie cerrada era la 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada. Ahora, hoy encontramos que, como el campo es conservativo, la integral por cualquier circuito cerrado es nula. ¿Sí? ¿Por qué probé esto si no lo dije explícitamente? Porque pensar que ir de un lugar a otro no depende del camino, significa que si yo voy de A a B por un camino y de B a A por otro camino, ese circuito cerrado tiene que tener trabajo nulo. Entonces, esto que es la circulación del campo, se llama, la circulación del campo, tiene que ser nulo. ¿Se entiende eso en casa? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Y algo interesante, que tal vez no lo saben, pero justamente, como les decía, Física 3, además del todo el contenido de Física 3, es el momento donde empiezan a trabajar con campos vectoriales de manera más fuerte.
Y una propiedad es que un campo vectorial queda unívocamente definido si yo defino el flujo y la circulación. O sea, supónganse que yo estoy aprendiendo sobre la física de un campo totalmente nuevo, diferente. Y digo, bueno, ¿cuánto vale el campo de esto? Necesito una ecuación para poder calcularlo. Bueno, si yo escribo una ecuación para su flujo y una ecuación para su circulación, es equivalente a haber encontrado una ecuación para el campo. ¿Sí? Conocer el flujo y la circulación de un campo es conocer el campo unívocamente. Y entonces, en la clase anterior encontramos cómo es el flujo del campo eléctrico. Y en la clase actual encontramos cómo es la circulación de un campo eléctrico. Y entonces quiere decir que aprendimos a definir el campo de manera unívoca. ¿Sí? ¿En casa me siguieron? Entonces, fíjense que ahora hicimos esto, podemos intentar escribir esto de una manera un poquito diferente. Si se acuerdan, los que ya cursaron la matemática correspondiente, hay un teorema, que es el teorema de Gauss, que me dice que la integral de volumen de la divergencia, y ahora sí entra la divergencia, de un campo vectorial F, es igual a la integral de la superficie cerrada que engloba ese volumen de ese campo vectorial por la normal saliente de esa superficie integrado sobre toda la superficie. ¿No? El teorema de Gauss. ¿Sí? Donde ahora sí, este operador, fíjense que estoy poniendo que es el producto, si bien le voy a poner los vectores acá para que se entienda, es el producto entre el operador este y el campo vectorial. ¿Y cómo es el producto entre un vector y un vector? Esto de acá es la derivada de fx respecto de x más la derivada de fi respecto de y más la derivada de fz respecto de z. Derivo cada componente y la sumo. Es un producto escalar. Producto escalar, si quieren, entre el operador y el campo. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, fíjense, lo que puedo agarrar es decir, donde ahora tenía la integral de superficie saliente del campo eléctrico, usando el teorema de Gauss, lo puedo escribir por la divergencia, del campo eléctrico. Entonces tengo una integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico y una integral de volumen de la densidad de cargas. Y entonces, como tengo dos integrales que son iguales, puedo igualar los integrandos. Porque tiene que valer para cualquier volumen esto. Si quieren, hago el volumen infinitamente chico, ¿ok? Entonces encuentro que la forma diferencial de la ecuación del flujo del campo eléctrico me dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon 0. Acá se ve también la ventaja de meter este epsilon 0. No tengo ni 4pi ni nada, ¿no? Y algunos ya reconocerán que esta es una de las ecuaciones de Maxwell. Bien. Análogamente, aprovechando el teorema de Stokes, ¿sí? El teorema de Stokes y el teorema de Gauss, seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, los que lo vieron lo van a ver dentro de poquito, pero simplemente son teoremas que vinculan campos vectoriales con superficies y volúmenes. El teorema de Stokes lo que me dice es que la circulación a través de una curva cerrada de un campo vectorial es igual a la integral del rotor de ese campo en el área que circula, en el área que engloba esa curva. Y entonces otra vez, diciendo que acá tengo el campo eléctrico, la circulación del campo eléctrico, y acá tengo la circulación de este campo F, puedo agarrar y reemplazar el campo eléctrico por la integral de superficie del rotor.
y entonces, si esto es nulo, entonces el rotor de E es nulo. Entonces, encuentro dos ecuaciones para el campo eléctrico. La primera me dice que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la integral de volumen de la carga encerrada sobre epsilon 0, o lo que es lo mismo, en su forma diferencial, que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon 0. Y análogamente, me dice que la circulación a través de cualquier curva cerrada es nula del campo eléctrico, o en su forma diferencial, que el rotor del campo eléctrico es nulo. Exacto. Y ahora sí, como me habían dicho al principio de la clase, si yo calculo el rotor de un campo y me da 0, es conservativo. Entonces, esta segunda ecuación me habla de que el campo es conservativo, y esta primera ecuación, ¿de qué me habla? ¿Qué propiedad del campo eléctrico usé para poder encontrar esta primera ecuación? ¿En casa? ¿Alguien? Que tiene funciones podría ser, pero fíjate que esto también debería valer para el campo gravitatorio, ¿no? ¿En casa? ¿Alguien? ¿No? ¿Me escuchan en casa? Sí, pero ¿Está? no, creo que nadie sabe responderte. Sí, estoy pensando nomás. ¿Se acuerdan qué propiedad habíamos utilizado para decir que el flujo alrededor de cualquier esfera era siempre lo mismo? Que es radial, primero, y además que decaía como 1 sobre r cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Gracias a eso, la integral en una esfera chiquitita y una esfera más grande y más grande y más grande eran siempre la misma. Sí. Buenísimo. Entonces, antes de ir a eso. Entonces, sí. Vamos bien entonces. Me vas a tener que bancar un cacho para eso, pero sí. Sí, efectivamente, yo acá estoy diciendo, bueno, esto aplico el teorema de Gauss, aplico el teorema de Stokes correctamente. Por ahora no estoy aplicando, sobre todo porque me voy a enfocar sobre todo en la forma vectorial de los campos. ¿Sí? A medida que avancemos en la materia, nos vamos a ir moviendo para construir las ecuaciones de Maxwell en su formato diferencial, ¿no? Que son las que conocen de la remera, digamos. No sé si vieron la remera de... ¿Ok? Entonces, para esas voy a tener que volver un poquito más formal en ese sentido. ¿Sí? Por ahora es una presentación. Pero está muy bien la pregunta. Quería mostrarles una cosa más. Alguien me preguntó... Alguien me preguntaba qué pasa si el campo es no nulo adentro de la esfera. Bueno, adentro de la esfera el campo es nulo, así que ese ejemplo no te lo puedo resolver. Pero sí te lo puedo resolver para el caso de láminas de caras paralelas, ¿no? Lo que hice acá es poner un montón de cargas rojas, positivas, una al lado de la otra, y un montón de cargas azules, una al lado de la otra, pegaditas. En una configuración que es muy común, que después la vamos a ver, que la llamamos de capacitor. ¿Sí? En casa lo ven también, ¿no? Entonces, sí. Fíjense. Entonces, yo podría ahora preguntarme cuál es la diferencia de potencial entre este punto A y este punto B. Y lo primero que se ve claramente es que hay una diferencia de potencial, porque fíjate, no sé si llega a ver, pero acá hay una línea de potencial y esta es otra línea de potencial. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Y además, si yo me muevo de A a B, estoy avanzando paralelo, por ejemplo, a la fuerza. Entonces, estoy siendo repelido por las cargas rojas y atraído por las cargas azules. Entonces tiene que haber una diferencia de potencial. Entonces, adentro de un objeto que tiene un campo,
hay una diferencia de potencial entre dos puntos, a menos que justamente me mueva en una curva, digamos esta, que me muevo sobre una equipotencial. ¿Está bien? Pero en general, cuando yo me mueva de un punto a otro en un lugar donde hay campo, aunque sea constante, ¿ok? Aunque sea constante, va a haber una diferencia de potencial. Y les doy este ejemplo particular por lo siguiente. Supónganse que yo ahora corto esto y tengo este pedacito que está acá. Nada más que lo que está dentro de esa caja. ¿Sí? Noten que la cantidad de líneas de campo por unidad de área que está ahí acá es más o menos la misma que acá, la misma que acá, la misma que acá. O sea, las líneas no son exactamente, pero son casi paralelas yendo de un lugar a otro. ¿Ok? Pónganle que esto es paralelo. ¿Se ve eso en casa también? Entonces, si las líneas son paralelas, quiere decir que tengo siempre la misma densidad de campo acá, acá y acá. Porque recuerden que la intensidad del campo es una medida directa de cuántas líneas de campo tengo por unidad de área atravesando. Eso significa que dentro de esta configuración tipo capacitor, muy cerquita del centro, y en particular si estos capacitores son infinitos y están muy cerca, el campo eléctrico es constante. Pero llevar una carga del lado negativo al lado positivo me cuesta trabajo. Y de hecho van a ver que justamente esta configuración de capacitor es una de las maneras en las cuales uno puede almacenar energía. ¿En casa todo bien? Todo bien. ¿Con el tema de qué, perdón? Claro, con el tema de la divergencia, claro, exactamente, sí. El tema de la densidad de carga. Entonces ahora vamos a hacer un resumen. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen de esto, un minuto. Entonces, la primera idea para llevarse es que el campo es conservativo, ¿sí? Y se escribe como Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre R menos R0, donde R0 es la posición de la carga fuente. Y eso es el potencial para una carga Q en la posición de R0. Y que por lo tanto, el campo eléctrico es menos el gradiente de ese potencial conservativo. Esa es la primera idea que se tiene que llevar. La segunda idea es que hay unas superficies, perdón, que son equipotenciales. Esas superficies equipotenciales son siempre perpendiculares al campo. Porque cuando me muevo por esa línea equipotencial, el producto de la fuerza por el desplazamiento es nulo, porque son perpendiculares entre sí, fuerza y desplazamiento, y entonces no hace trabajo, y entonces estoy en equipotencial, justamente. La tercera idea que se tiene que llegar es que por superposición puedo calcular el potencial de una distribución de cargas igual que lo hago para el campo de distribución de cargas, simplemente sumando las contribuciones de cada una de las cargas. Y eso se hace sin ningún problema. Igual que lo hice antes. Y por último, se tiene que llevar la idea de que ahora que encontramos cuánto vale el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada y la circulación del campo eléctrico por cualquier curva cerrada, podemos unívocamente determinar el campo eléctrico. Tenemos las dos propiedades que determinan unívocamente cuánto vale el campo eléctrico. Y eso lo podemos expresar de forma integral, que es con lo que vamos a trabajar mayormente, o de forma diferencial, que es lo que mostré al final y lo que vamos a ir construyendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. La primera ecuación de Maxwell, que Sí. te dice que la divergencia del campo es ρ sobre epsilon 0.
Sí. ¿Qué nos dice de distinto a lo que sabíamos antes de que era la integral era la carga encerrada sobre epsilon 0? O sea, nos dice lo mismo, Es nada lo más que mismo, es lo formalizada. mismo, es lo mismo. O sea, la versión integral y la versión diferencial es exactamente igual, ¿sí? A través del teorema de Gauss o el teorema de Stokes, ¿sí? Lo que es más difícil de ver es qué te dice la ecuación de Maxwell respecto de lo que sabés de Coulomb, ¿ok? Y otra vez es lo mismo, porque fíjense que yo encontré las ecuaciones de Maxwell a través de hacer las cuentas de integrales directas con Coulomb, ¿ok? Entonces, si quieren, yo puedo pensar lo siguiente. Yo tengo la fuerza electrostática. Esa fuerza electrostática va como 1 sobre r cuadrado, por el producto de las cargas con unas constantes. De ahí yo puedo, y es radial, de ahí yo puedo encontrar el campo, y de encontrar el campo puedo encontrar las propiedades de los campos. Entonces, la ecuación de Maxwell del flujo se asienta en el hecho de que el campo es radial y decae como 1 sobre r cuadrado. O la fuerza, si quieren, ¿sí? Y la ecuación de Maxwell del rotor, o la integral de la circulación, lo que me habla es de que el campo es conservativo, básicamente, ¿sí? Que la fuerza no hace trabajo cuando se mueve en la dirección tangencial y que solamente el trabajo depende del punto inicial y del punto final. ¿Está bien? ¿Sí? Pero no te dicen cosas distintas, pero sí uno los puede aplicar distintos, porque yo ahora puedo aplicar el campo, puedo calcular el campo y lo voy a poder calcular por integración directa desde las cargas, ¿sí? Utilizando simetrías mirando el flujo a través de superficies cerradas, ¿sí? O después vamos a ver que puedo aprovecharme de la forma diferencial para pensar qué pasa en algunas zonas específicas del campo. Entonces, tal vez con la forma diferencial, sobre todo, no voy a pensar tanto en qué le pasa al campo en todo el espacio, sino qué le pasa al campo, por ejemplo, cuando llega una interfase. Salta o no salta, cambia o no cambia, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo tengo otra, Sí. parecida igual. Como cursé Mate 3 hace bastante, sí. Y hoy introducimos el concepto de divergencia, ¿no? Sí. O sea, ¿qué implica que la divergencia sea ρ sobre epsilon 0? Porque claro. ya ni me acuerdo lo que perfecto. es la divergencia, digamos. Como la divergencia te habla... igualmente lo vamos a seguir tratando, así que si hoy no le cierra la idea del todo, está bien, no es el objetivo de la clase de hoy, vamos a seguir trabajando, fíjate que lo pusimos como corolario, lo que me importa más son las partes, ¿cómo se llama? Las ideas de la forma integral. Pero lo que vos pensás es lo siguiente, ¿sí? Que tener una divergencia igual a epsilon, no sobre epsilon 0, lo que me dice es que las fuentes de campo, ¿sí? Pueden ser justamente fuentes o sumideros, dependiendo del signo de ρ. Si ρ es positivo, van a salir líneas de campo. Si ρ es negativo, van a entrar líneas de campo a esa zona. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo la divergencia. ¿Está bien? Y además, el hecho de que dependa punto a punto, o sea que yo pueda agarrar y calcular la divergencia del campo es igual al ρ en ese punto, lo puedo pensar que puedo hacer una pequeña superficie de Gauss alrededor de cada uno de los volúmenes del espacio y pensar qué le pasa a la carga que está encerrada en ese lugar. ¿Está bien? Entonces, cuando yo veo que la divergencia del campo es igual a ρ sobre epsilon 0, lo que estoy viendo es que tengo líneas de campo que nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. ¿Está bien? Y donde no tengo cargas, las líneas entran y salen, y entran la misma cantidad de líneas que salen. ¿Está bien? Perfecto, clarísimo, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a hacer un intervalo. Andrea, ¿estás por ahí?